Por aquí otra vez. Bueno, gracias Ricardo por hacer la introducción a esta sesión de cierre y de conclusiones de lo que fue este día, el día de ayer de trabajo y el día de hoy. Y antes de darle la palabra a los relatores, nada más voy a decir, cuando estábamos con el grupo de trabajo discutiendo el formato del seminario, en el grupo de trabajo que discutimos el seminario, además del grupo de INEGI y de Rosario Cárdenas Emi, también participaron los que fueron coordinadores y relatores de las mesas. Entonces decíamos, bueno, si tenemos este espacio de 4 talleres paralelos en vez de sesiones seguidas una después de otra, pues necesariamente tendríamos que tener un espacio para regresar y conjuntar lo que fue la discusión de cada una de las sesiones y un poco pensando en el cierre, en ver los puntos coincidentes, pero también en marcar en la agenda para futuros ejercicios de ese tipo. Entonces, esta última sesión está pensada con esa dinámica. Empezaríamos con la presentación de las 4 relatorías para cada una de las temáticas. Y bueno, yo creo que después de las relatorías, pues tenemos un cierre de lujo, pero además en términos de que creo que sintetiza el tipo de diálogo que queremos generar con estos espacios, ¿no? Que nos acompañe Rolando Campo, que es vicepresidente del INEGI, que nos acompañe Patricia Chemor, que además de ser secretaria general del Consejo Nacional de Población, es presidente del Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica, y que nos acompañe Rodolfo Lassi, que además de subsecretario en la Semarnat es presidente del Comité Técnico Especializado en Información sobre Cambio Climático. Entonces creo que la participación de ellos 3 en el cierre de esta mesa pues sintetiza el tipo de ejercicio y discusiones que queremos generar con este espacio. Entonces, sin más, daría la palabra para la presentación de la relatoría del primer taller, del taller de implicaciones ambientales de la distribución territorial de la población, que coordinaron Alfonso Sandoval y Jaime Sobrino. Muchas gracias, Silvia. Patricia, Rolando, Rodolfo y Silvia, buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bueno, como dijo Silvia, la Mesa 1 llevó por nombre Implicaciones ambientales de la distribución territorial de la población, que estuvo coordinada por Alfonso Sandoval y por mí. Y el objetivo general de esta mesa fue el de discutir sobre las principales características de la urbanización y la distribución territorial de la población en México, su relación con los procesos ambientales, la información y los indicadores disponibles para el análisis de dicha relación, y la manera en que esta relación entre distribución territorial de la población y el medio ambiente ha sido considerada o no en las políticas públicas. Para alcanzar el objetivo de la mesa y del seminario, taller en general, se plantearon una serie de preguntas guía. En su sesión matutina, la mecánica de la mesa consistió en una presentación introductoria por parte de Alfonso Sandoval, coordinador de la mesa, la exposición de 2 especialistas en la materia, por un lado Patricia Romero, del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica, y de Guillermo Aguilar, del Instituto de Geografía de la UNAM, y posteriormente la apertura a la discusión e intercambio de ideas entre los asistentes, que estuvimos más o menos alrededor de 40, y los expositores. La moderación corrió a mi cargo, y Alfonso Sandoval fue el coordinador de la mesa. No, que yo era el otro coordinador de la mesa, pero fungí como moderador en la matutina. En esta sesión se abordaron básicamente 3 puntos de interés para el seminario. Por un lado, ¿cómo se puede concebir la relación conceptual y metodológica entre distribución territorial de la población y medio ambiente? La segunda, ¿con qué información e indicadores se lleva a cabo tal análisis? Y en tercer lugar, ¿cuál podría ser la información faltante y complementaria para este estudio? En la sesión vespertina se contó con una asistencia promedio de 25 personas. En ella pues se fueron 15, ¿no? Ya no regresaron. Intervinieron como expositores Walter Rangel, de la Dirección General de Estadística de INEGI, y Carlos Guerrero,
el director general de Geografía, también del INEGI. El moderador ahora fue Alfonso Sandoval, quien después de dar la palabra a los expositores abrió la mesa de discusión e intercambio de ideas con los asistentes. Los temas que se trataron abarcaron fundamentalmente la producción de información, uso de esta, su calidad para el estudio de la distribución territorial de la población y el medio ambiente. Con el riesgo de no incluir elementos relevantes que fueron mencionados, los temas tratados y discutidos en ambas sesiones se pueden englobar en 4 puntos. Número 1, relación población-medio ambiente. Se discutió sobre la manera en cómo se ha intentado analizar teórica y metodológicamente la relación entre distribución territorial de la población y medio ambiente. Se mencionó que la dinámica demográfica, la movilidad de la población y la distribución territorial de esta impactan distintos procesos ambientales, tales como el cambio en el uso del suelo y la manera en que se lleva a cabo la apropiación del suelo, el uso de recursos naturales y los aspectos vinculados a la degradación y agotamiento de dichos recursos, la generación de excedentes derivados de las actividades humanas y que se expresan en la contaminación del aire, del agua y del suelo, y el cambio climático derivado de la contaminación atmosférica que ha propiciado un aumento en el número e intensidad de los fenómenos y desastres naturales. Se mencionó también que la relación población-medio ambiente no es estática, como tampoco debe considerarse como un asunto de magnitudes, sino también de flujos. 2. Uso de información y construcción de indicadores. Estos procesos de interrelación entre distribución territorial de la población y medio ambiente se han analizado con el uso de información cuantitativa y cualitativa, algo que también fue explicado y tratado por Brian O'Neill en la mesa del diálogo inicial del seminario taller. Se discutió sobre la información disponible, sus alcances para el análisis de la relación y la construcción de indicadores. En específico, se cuenta con información estadística sobre características sociodemográficas de la población, su distribución territorial y algunos elementos de su movilidad. Sobre medio ambiente se tiene información desde la ecología, además de aquella relacionada con la actuación humana, tales como producción de carbono, aguas residuales, desechos sólidos o aumento en la superficie de las áreas urbanas. El diseño y la construcción de indicadores ha sido de gran utilidad, ya que han permitido responder cuestionamientos, así como simplificar el análisis y cuantificar los cambios en el tiempo. 3. Producción de información. El INEGI es el principal responsable de la generación de información estadística y geográfica del país. Pocas naciones en el mundo cuentan con la cantidad y variedad de información como la de México. La información que produce el INEGI para analizar la relación entre distribución territorial de la población y medio ambiente se divide básicamente en 2. Por un lado, que es la estadística, siendo el censo de población y vivienda uno de los principales instrumentos, y 2, la geográfica, que incluye la cartografía, los mapas sobre características físico-geográficas del territorio y el marco geoestadístico nacional. 4 elementos que se deben tomar en cuenta sobre la producción de la información son los siguientes. En primer lugar, la calidad de la información. En segundo lugar, la oportunidad y temporalidad de esta información. En tercer lugar, las escalas geográficas a las que está disponible. Y la cuarta, la georreferenciación de la información estadística que da lugar a la generación de datos espaciales. 4. Información requerida. La respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que tiene que ver con el propósito del uso de tal información, es decir, si va a ser para diagnóstico, para implementación de un programa o para evaluación de una política. Tiene que ver también con la escala geográfica que se requiere en el objetivo a perseguir. Tiene que ver con la temporalidad requerida. A pesar de todo ello, algunos ejemplos sobre la información con la que se debería contar para el estudio de la relación entre distribución territorial de la población y el medio ambiente fueron, a juicios de los que participamos en la mesa, los siguientes. Número 1, información sistemática por ciudad y zona metropolitana. Número 2, información sobre cambios en el uso del suelo, es decir, en el cambio intraurbano, en el cambio de rural urbano y en el cambio de suelo no urbanizado. 3, información sobre riesgos, vulnerabilidad y efecto de desastres naturales a escala natural y a escala de localidad.
4, estandarización de la información según sus distintas fuentes. Es indudable que hemos avanzado en este seminario taller para contestar 3 preguntas. La primera, ¿cuál es la información que se debe tener? La segunda, ¿con qué periodicidad? La tercera, ¿a qué escala geográfica? Creo que debemos creo que estamos satisfechos los coordinadores, a nombre de Alfonso y mío, de la Mesa 1, porque, bueno, se cumplieron de alguna medida los objetivos de la mesa en particular y del seminario en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Jaime y Alfonso. Entonces, daremos ahora paso a la segunda relatoría, la Relatoría de Ciudades Sustentables y Procesos Demográficos, mesa que estuvo coordinada por Boris Graysbord y Raúl Rom. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía. La Mesa 2, tuve yo la suerte de estar pensándola y luego implementándola con Raúl, lo que me da mucho gusto. Y nuestra mesa se llamó algo así como Ciudades Sustentables y Procesos Demográficos. Y la idea era, yo creo, tratar de bajar el binomio población y medio ambiente a una escala, al ámbito urbano. Esa básicamente fue la idea. No estoy seguro si en nuestra mesa se cumplieron todos los objetivos. Y una de las razones por eso… lo que digo, lo que decimos, lo que concluimos Raúl y yo, es porque realmente la discusión es muy complicada. Yo creo que hubo como 2 ejes. Tuvimos, por un lado, una posición de discusión epistemológica y con un enfoque neoestructuralista y quién sabe, todas esas cosas. Muy importante, que cuestionó la posibilidad de ver directamente los números y los datos, por más que se resuelva el problema que señalaba o que solicitaba en la Mesa 1 Luis Jaime. O sea, se cumple la temporalidad, todos los principios fundamentales de los números, y los números, diferentes audiencias los interpretan de diferente manera porque hay una carga valorativa, etcétera, etcétera. Y del otro lado, una presentación de un esfuerzo de un funcionario de INEGI para ver cómo hacemos para realmente tratar de captar aspectos de la realidad en el plano del espacio urbano. Entonces, problemas técnicos que están preocupando a la forma de presentar esos problemas, por ese lado. Y por el otro lado, la discusión de la audiencia, de los que participaron en la mesa, aspectos que tenían que ver con cuestiones epistemológicas también, ¿verdad?, con cuestionamientos acerca de la importancia y la relevancia que tienen los temas que se presentaron, y por otro lado, aspectos muy detallados acerca de dónde están las fuentes de información y para qué nos pueden servir esas fuentes de información. Creo que por ahí está más o menos el espacio en el que se movió la mesa. Por supuesto, entre otras cosas, preguntamos que qué es eso de ciudad. Bueno, ¿qué es eso de ciudad sustentable? Es una cosa, eso ya no lo preguntamos. Pero ¿qué es ciudad? Eso sí lo preguntamos.
Y creo que es una pregunta relevante en virtud de que hubo una reacción positiva, porque creo que tenemos que discutir el tema, porque en las presentaciones surge esta cuestión no solamente de revisar las formas de analizar lo que sucede en las ciudades, sino también ver si puede haber una delimitación discreta del espacio urbano o no, y si las fórmulas estas de ciudad, campo, ciudad, no sé qué, son válidas aún, ese tipo de cosas. No sé, Raúl, tú qué. Profesor, solamente comentar un ejemplo que incluso se puso en la mesa y que a mí, por ser un tema que trabajo en el Consejo Nacional de Población, me parece que domino relativamente bien, y es el tema de la movilidad laboral, que Carlos Garocho ayer decía varios aspectos respecto a este gran tema, y que en ocasiones nos quejamos de que no hay información y de que los tomadores de decisiones no tienen los suficientes elementos para poder incidir en ciertos aspectos. Y se comentaba que al menos de manera general y relativo a eso saqué algunas cifras para ponerlas sobre terreno, en el sentido de que en la zona metropolitana del Valle de México hay de acuerdo al censo 2010, ya datos relativamente antiguos, 3.4 millones de personas trabajábamos en una delegación o municipio distinto a donde vivíamos, ¿no? Entonces, esta movilidad que se está moviendo en todas direcciones, pues es un claro ejemplo de este binomio y de la importancia que existe de verdad entre los temas de población y de medio ambiente. Pues esa población hace uso de recursos, de agua, de generación de residuos en el destino, por decirlo de una manera, y sin embargo, digamos, el destino generalmente no toma mucho presupuesto, porque básicamente el presupuesto se asigna de manera a la población residente. Entonces, y bueno, yo creo que la delegación Cuauhtémoc, en este caso particular, esos 500,000 commuters que le llegan cada día de acuerdo a datos 2010, pues es una cifra que verdaderamente no es para nada despreciable. Quien se haya echado últimamente un viaje por Paseo a la Reforma se dará cuenta que es un proceso que inclusive va a aumentar. Estos rascacielos que están haciendo, que todavía no están ocupados, es impresionante. Antes las oficinas del CONAPO estaban por ahí cerca y pues ya perdimos un poco de contacto hace más de un año, pero bueno, la última vez que caminé por el rumbo, pues te impresiona, ¿no? Si ya esa línea de metro que pasa por ahí, que es la línea rosa, ya está saturada y todo el sistema público de transporte está, pues todavía no colapsado, pero a un punto cercano, ¿cómo todas estas cuestiones tienen realmente raíces profundas en ambas temáticas? Y solo es por poner un ejemplo, obviamente, como diría el profesor Boris Greisbor hace un momento, no le vamos a hacer justicia desafortunadamente a todos los que participaron, porque es un espacio relativamente reducido el que se tiene pero yo concuerdo con la doctora Silvia Yorguli en el sentido de que esto será como un antecedente que deba generar otros espacios de discusión y como dice el profesor Greisbor, inclusive desde las definiciones, pues, ¿no? Porque aquí llegamos ya como si todos estuviéramos de acuerdo en que es una ciudad, como decía él, pero que no es el caso. Gracias. Bueno, y un punto más, creo que tiene que ver con la solicitud, no nada más de ver otros enfoques y otros, digamos, temas, sino también pensar que esta relación implica cruces interdisciplinarios y que estamos viendo población y medio ambiente desde una perspectiva demográfica o de una perspectiva ambiental, y en realidad están funcionando y están operando y están afectando otras esferas, ¿no? Económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Boris y Raúl. Vamos entonces a la tercera relatoría, que es el taller Hogares, Vulnerabilidad y Modos de Vida, que coordinaron Landy Sánchez y José Álvaro Hernández.
Muy buenas tardes. Me voy a permitir leer, nos vamos a permitir leer la relatoría de la Mesa Hogares, Vulnerabilidad y Modos de Vida, que es resultado justamente de la discusión colectiva. Y bueno, José Álvaro y yo hicimos, este esfuerzo de síntesis y contamos con la colaboración de Ana Escoto para también la toma de notas y la elaboración de la misma relatoría. El enfoque predominante en los estudios en la relación entre población y medio ambiente, basado en agregados de individuos y centrado en los efectos del crecimiento demográfico sobre el medio natural, resulta hoy en día insuficiente para dar cuenta de las relaciones complejas, dinámicas y no lineales propias de la vinculación entre ambas dimensiones. La Mesa Hogares, Vulnerabilidad y Modos de Vida se propuso desde la premisa de que la relación de los individuos con el medio ambiente se ve modificada a partir de la forma en que la población se organiza en unidades domésticas u hogares para su reproducción cotidiana e intergeneracional. Se partió del hecho ampliamente documentado de que la dinámica de los hogares tiene efectos ambientales en los recursos naturales localmente disponibles y la biodiversidad, así como en las condiciones ambientales globales mediante la acumulación de su consumo y prácticas cotidianas. Asimismo, la mesa da respuesta a la conocida discusión de que los cambios en los ecosistemas pueden afectar los patrones de fecundidad, morbilidad, mortalidad y migración de los hogares. Es decir, los hogares constituyen una unidad pertinente de análisis de la relación población-medio ambiente en tanto ámbitos donde se define la dinámica demográfica misma, así como la organización y uso de recursos. Recabar información sobre hogares y medio ambiente supone un reto complejo pero ineludible. Se requiere documentar, por un lado, la cantidad y calidad de los bienes y servicios ambientales a disposición de los hogares, a la par de dar cuenta del impacto de las actividades de los hogares en el medio ambiente. Más aún, es necesario recolectar información sobre cómo el cambio en las condiciones ambientales afecta a los hogares y la forma en que estos modifican sus prácticas y modos de vida en respuesta a estas condiciones y en relación a su propia valoración del medio ambiente. El reto de dar cuenta de la compleja relación entre sistemas biofísicos y humanos se suma el de considerar la heterogeneidad de los hogares. En décadas pasadas, las modificaciones en la dinámica demográfica dieron lugar a una pluralidad en el tamaño, estructura, composición y organización de los hogares. La diversidad también caracteriza a su distribución espacial y la desigualdad en el acceso, uso y control de los recursos naturales. Ello obliga a desarrollar instrumentos que tomen en cuenta su heterogeneidad demográfica, económica, social y cultural. En este sentido, en la Mesa 3, se buscó reflexionar sobre las implicaciones que tiene considerar la heterogeneidad de los hogares en términos de sus prácticas con implicaciones ambientales, sus estrategias de acceso, uso y manejo de los recursos naturales, sus niveles de bienestar, así como la vulnerabilidad de los hogares al cambio socioambiental. Las presentaciones hechas por Alejandro López Feldman, María Perevozchikova, Karina Ruiz y Verónica Bunge giraron precisamente alrededor de estos ejes analíticos y de los retos de información que estos suponen. Mientras que las intervenciones de Martín Wilson y Alexandra Boyer examinaron los esfuerzos del INEGI en tema de hogares y medio ambiente. La discusión colectiva de esta mesa, que incluyó un buen grupo de tomadores de decisiones y académicos, permitió identificar prioridades y necesidades de información que describimos a continuación agrupados en 3 grandes ejes. A, la agenda temática; B, las acciones para la recolección de información; y C, los retos y oportunidades para alcanzar estos propósitos. 1. Sobre la agenda pública y de investigación en materia de estadística en hogares y medio ambiente. Un creciente número de estudios ha documentado la interrelación entre la dinámica poblacional de los hogares y el medio ambiente. Existen variados ejemplos sobre cómo los ecosistemas afectan las variables demográficas clásicas como la nupcialidad, la fecundidad o la migración, y ni qué decir de los efectos sobre las condiciones de vida de los hogares. A la par, estudios y evaluaciones de política pública han encontrado que la estructura, composición y organización de los hogares inciden sobre el uso y consumo de bienes y servicios ambientales. La discusión de la mesa evidenció que la agenda temática se ha ampliado.
En la sesión hubo coincidencia en torno al importante papel de los hogares como instancia privilegiada para la toma de decisiones en relación al uso de los recursos naturales y respecto a las estrategias que emprenden los hogares como respuesta a los contextos de incertidumbre, riesgo y precariedad. Las intervenciones en la mesa mostraron que estas preocupaciones están presentes en una amplia variedad de temas. La incorporación de la dimensión ambiental en las políticas de combate a la pobreza, la relación entre seguridad alimentaria y deterioro ambiental, la eficiencia energética y las percepciones de los hogares y los programas para el desarrollo local, entre muchos otros. En resumen, los hogares articulan un conjunto de preocupaciones con amplias implicaciones de política pública. Ello demanda revisar a detalle la información con la que contamos y definir nuevas avenidas para capturar mejor las interdependencias entre la dinámica de los hogares y el medio ambiente. Así, aunque las necesidades de información varían sectorialmente, la Mesa 3 identificó necesidades comunes a las distintas temáticas que me voy a permitir enunciar. 1. Capturar conjuntamente la heterogeneidad de los hogares y sus contextos biofísicos y sociales. Si partimos de la definición de Naciones Unidas de considerar las estadísticas ambientales como aquello que describe el estado y las tendencias del ambiente y los procesos afectándolo, configuramos un campo amplio y necesariamente multidisciplinario que requiere dar cuenta de los sistemas biofísicos a la par de las actividades humanas y condiciones sociales. Ello implica necesariamente la integración de fuentes de distinta índole, origen y escalas, tales como encuestas de hogares, censos, registros administrativos, sistemas de monitoreo e imágenes satelitales, etc. 2. Comprender mejor el cambio de los recursos naturales y de los hogares en el tiempo. Esto supone mejorar la comparabilidad de las series de datos a la par de evaluar la necesidad de instrumentos longitudinales. 3. Desarrollar metodologías y sistemas de indicadores que permitan dar cuenta de la diversidad en el territorio a través de las distintas escalas. 4. Considerar en los instrumentos la dimensión subjetiva vinculada a la percepción de los individuos, sus mediaciones culturales y la valoración de los bienes y servicios ambientales. Esta dimensión es considerada nodal para considerar posibles intervenciones públicas y la capacidad de adaptación de los hogares a la variabilidad climática. 5. Recabar información sobre aspectos sociales e institucionales, tales como formas organizativas, la calidad de los arreglos regulatorios, las intervenciones gubernamentales y la transparencia en el ejercicio de la acción pública. Con respecto al eje 2, denominado Acciones Prioritarias en materia de recolección de información, la discusión de la Mesa 3 apuntó a la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en materia ambiental, específicamente a partir de la actualización y conclusión del Registro Nacional de Información Estadística en la materia. Se reconoce la necesidad de contar con un relevamiento actualizado de la información disponible sobre hogares y medio ambiente, pero sobre todo del establecimiento de mecanismos de coordinación institucional y al interior del propio INEGI. Dado el alto grado de especialización que demanda el abordaje del tema ambiental desde la perspectiva de los hogares, se requiere de una instancia coordinadora específica que genere mecanismos que permitan compartir la información generada por las distintas dependencias y organismos del sector público y que explore la viabilidad de instrumentar otras formas de recolectar la información, así como de generar indicadores de uso compartido. Esta tarea supone también el desarrollo de un marco común para documentar la metodología de recolección y medición de la información y, en su caso, la armonización de dichos indicadores. Asimismo, implica discutir las formas de integración de la información a través de las distintas fuentes y escalas. En este camino, se considera que la georreferenciación de la información juega un papel central, pero también deben discutirse otros mecanismos de integración y retos asociados, como las garantías a la confidencialidad de los datos. Sobre los instrumentos de recolección de información, se propone no solo fortalecer los existentes, sino desarrollar un nuevo instrumento dedicado a examinar la relación entre hogares y medio ambiente. Por un lado, pueden mejorarse algunos de los instrumentos vigentes, como la ENIG, la ENOE y los censos, ya sea fortaleciendo el matiz ambiental presente en los proyectos tradicionales, incrementando el número de preguntas para generar nuevas variables de interés
o abordando a profundidad temas específicos a partir de la incorporación de nuevos módulos para el relevamiento de información sociodemográfica y ambiental. Mención especial amerita el censo de población, en tanto única instancia que permite hacer estudios de área pequeña a nivel de localidades o AGEPs, algo fundamental dada la variabilidad de los sistemas naturales y sociales en México. Destaca también la preocupación ante las implicaciones metodológicas y los vacíos de información que se generarán como resultado de la aplicación de la encuesta intercensal que sustituirá el Conteo de Población y Vivienda 2015. Existe preocupación acerca de las implicaciones del cambio para la continuidad del análisis de procesos ambientales y demográficos a nivel de localidad o de grupos de población específicos. Más allá de esta tarea de mejoramiento de instrumentos existentes, se propone el diseño de un instrumento específico destinado a relevar información sobre los hogares, sus prácticas y su vulnerabilidad ambiental. Este instrumento permitiría considerar dimensiones como el papel que juegan los bienes y servicios ambientales en el bienestar de los hogares, la exposición y sensibilidad de estos a riesgos ambientales y su capacidad de resiliencia. Además de permitir evaluar a profundidad los temas considerados, una encuesta temática permitiría también implementar marcos muestrales que den cuenta de la diversidad biofísica del país, por ejemplo, usando las cuencas como unidad de estratificación. Es necesario también revisar la periodicidad y escala de los indicadores ambientales a fin de que sean más apropiados para las necesidades de política pública e investigación y sean adecuados a los fenómenos socioambientales de estudio. Asimismo, se sugiere considerar la integración de metodologías cualitativas para la exploración, pilotaje y definición de los instrumentos de levantamiento. Al respecto, se puede señalar que existen escasos avances en la adopción de métodos cualitativos interpretativos que mejoren la comprensión de los procesos demográficos, culturales y socioeconómicos de los hogares y que sirvan de guía para el diseño posterior de instrumentos estadísticos, potencialidad que hasta el momento no ha sido suficientemente explorada. Finalmente, con respecto al eje 3 sobre los retos y oportunidades, se reconoció en la mesa que los temas ambientales han ganado espacios en la agenda pública, no solo porque la temática de la sustentabilidad se ha incorporado a múltiples indicadores de seguimiento de la acción gubernamental, sino porque las condiciones ambientales contemporáneas hacen necesaria su confrontación. Sin embargo, la información en el campo está todavía en ciernes. Necesitaremos encontrar formas de responder a los retos que esto supone. Multidisciplinariedad, heterogeneidad de las fuentes, diversidad de generadores de información y diversidad de usuarios. Y además, hacer todo ello en un marco de restricciones presupuestales y del personal dedicado a las estadísticas ambientales. Si bien se reconoce que las limitaciones de recursos materiales y humanos constituyen un obstáculo para la instrumentación de algunas de las propuestas señaladas previamente, se considera que el escenario actual de austeridad y escasez obliga a hacer un uso más eficiente de los recursos existentes, muchos de los cuales, consideramos, se encuentran subexplotados. Adicionalmente, consideramos que la construcción y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional jugarán un papel central en la recopilación de datos y en la construcción de indicadores. Ello supone también encontrar espacios para fortalecer la cooperación entre instancias públicas y privadas que coadyuven a mejorar la información disponible y encuentren mecanismos de financiamiento. Además, se requiere de la vinculación del sector académico con las instancias que generan información estadística y geográfica en el tema de hogares, con la intención de impulsar nuevas propuestas. En este sentido, y con esto terminamos, pensamos que un reto y una oportunidad es encontrar mecanismos que permitan dar continuidad al esfuerzo iniciado en estos talleres y facilitar el intercambio de marcos analíticos, metodologías e información entre los participantes y una comunidad mucho más extensa de usuarios. Sería todo. Muchas gracias. Pasamos a la relatoría del último taller, el taller de Población, Salud y Medio Ambiente, que coordinaron Rosario Cárdenas y Marisol Luna. Muchas gracias.
Efectivamente, esta es la mesa 4 con la cual cierra los temas que se tomaron para este seminario, y la coordinación de la mesa estuvo a cargo de Marisol Luna y mío, y yo me voy a permitir leer lo que es la relatoría de esta sesión. Siguiendo el formato de las otras, tuvimos los 2 talleres y respondían a las preguntas que están señaladas en el programa, y el público que nos acompañó tenía una conformación diversa. Estaban representadas 4 instancias gubernamentales, ONG, estudiantes de las 2 áreas del CEDUA, la de Demografía y Desarrollo Urbano, esto sin contar ni a los expositores ni a nosotras, por supuesto. La relatoría da cuenta de los principales resultados de la discusión, una discusión muy rica, y en ese sentido, entonces, nos permitiría reconocer que los avances llevados a cabo en investigación en esta área permiten identificar el papel que desempeñan riesgos específicos sobre condiciones de salud y con ello poder modificar la relación exposición-desarrollo de la enfermedad. Estos hallazgos no suelen ser empleados ni para estimar impacto a nivel poblacional, ni tampoco para construir escenarios futuros. En este sentido, la investigación que examina la relación ambiente-salud se traduce en acciones médicas o en propuestas de intervenciones preventivas, pero se mantiene alejada de la dinámica poblacional. Variables como estructura etaria, composición por sexo, ubicación espacial o condiciones socioeconómicas no han sido contempladas como de interés. La excepción más notoria es la sistematización de información que emplea el proyecto de carga global de la enfermedad, que estima el monto de casos o defunciones asociados a factores de riesgo específico. Si bien ello contribuye a mostrar la magnitud de los daños, aun cuando frecuentemente sea a nivel de población total, hay un debate en torno a los insumos empleados para la realización del ejercicio y las muertes que muestra como secundarias a los efectos, en este caso, ambientales. De igual forma, las metodologías empleadas o los elementos privilegiados pueden no ser conducentes a mostrar el impacto de efectos serios sobre salud, cuyo resultado principal no es el fallecimiento por esa causa. Tal es el caso de salud mental, alergias, cuadros asmáticos o enfermedades dermatológicas, por señalar solo algunas, dejando de lado cáncer de piel, que es más frecuentemente señalado. Es un hecho que las capacidades de adaptación están permeadas no solo por el contexto en el cual se encuentran insertas las personas, sino también por las características sociodemográficas de estas. Condiciones tales como envejecimiento poblacional, los cambios en estructura por edad asociados a migración, niveles de escolaridad, características de las redes de apoyo, condición de migración, ingreso, aislamiento geográfico, son elementos que afectan la adaptación. Hay una respuesta diferenciada frente a los fenómenos naturales, mientras inundaciones o huracanes acaparan la atención de los medios. Las sequías son reconocidas por el público cuando la situación se encuentra al límite, pese a que en ocasiones han mostrado un periodo de desarrollo prolongado. Este aspecto de necesidades de sensibilización, visibilización de la sociedad hacia el abanico de fenómenos naturales también implica establecer mejores canales de comunicación con las comunidades. El objetivo debe ser no solo contar con la cooperación de la población, sino también considerar la opinión de ésta en las decisiones políticas que la afectan. La autorización de la construcción de la presa La Parota ilustra este punto, así como lo hacen las manifestaciones de inconformidad por el entubamiento de ríos u otras acciones gubernamentales tendientes a construir infraestructura o dotar de servicios a ciertas comunidades. En este sentido, la estrategia de comunicación sobre el uso de mosquitos transgénicos en Brasil para atender el problema de paludismo constituye un ejemplo de la manera como se puede intentar sumar a la población en la adopción e implementación de medidas que generan controversia. Parte de los impactos ambientales observados derivan de priorizar aspectos de desarrollo económico por encima de las condiciones de vida de la población o del desarrollo social. No se identifican acciones de política pública de gran alcance que mitiguen el efecto de contaminación ambiental sobre las condiciones de salud. Por el contrario, algunas decisiones políticas conllevan el establecimiento o autorización de formas de producción industrial altamente contaminantes, como es, por ejemplo, el caso de la minería a cielo abierto. Es de esperar que el impacto negativo de esta actividad sobre las condiciones de contaminación aumente en el país, dada la reciente ampliación del espacio territorial destinado a esta explotación. Las acciones orientadas a remediar daños no pueden ni deben sustituir las de tipo preventivo. Se considera que señalar como satisfactoria la reparación en lugar de evitar la afectación es en sí mismo un incentivo para no implementar las acciones de protección necesarias. Debe reconocerse que el horizonte temporal de reparación de daños ambientales puede conllevar décadas y que el efecto de contaminantes puede manifestarse tanto en el largo plazo, como es, por ejemplo, la asociación entre uso de DDT y desarrollo de cáncer de seno, como de forma más inmediata el daño cognitivo asociado a la exposición de plomo. La eliminación de la disponibilidad de gasolinas con plomo es una acción política derivada del estudio de su efecto sobre salud y constituye una intervención preventiva y con ello un ejemplo a seguir.
La normatividad debe incorporar la evidencia científica disponible al momento de su redacción y los mecanismos de actualización necesarios para mantenerla vigente. Si bien México cuenta con instrumentos de normatividad muy estricta, la aplicación de esta no siempre se cumple, con lo cual hay una disociación entre una medida gubernamental positiva, como es la generación de una normatividad adecuada, y la falla en los mecanismos de operación, monitoreo o sanción al incumplimiento de esta. Entre las acciones propuestas para atender las necesidades del efecto ambiental en las condiciones de salud se plantea el diseño de un programa de salud ambiental al estilo de los específicos del sector salud, así como, por ejemplo, un registro nacional de cáncer. Reforzar en general la producción de información sobre salud, pero particularmente sobre el componente de morbilidad, nos llevaría a conocer de mejor manera el efecto ambiental sobre salud. El establecimiento de un sistema de vigilancia ambiental que colabore a identificar prontamente la presencia de contaminantes o el incremento de estos y que actúe bajo protocolos, incluyendo revisar la interrelación de interés para la sesión, que en este caso es salud, a fin de iniciar las acciones de remediación y tratamiento de manera oportuna. Establecer mecanismos de colaboración multiinstitucional que sean estrechos y eficientes. Si bien los indicadores promedio tienen una función, el efecto, el impacto que podrían tener esos análisis se vería potenciado al pasar de mediciones de este tipo a un conjunto que dé cuenta de la distribución de la variable. Con relación a los avances en la generación o disponibilidad de información, se señalaron algunos en la sesión. Voy a leer una lista muy corta, que es Registro Nacional de Sustancias Químicas, que podría ser útil para monitorear sustancias tóxicas, la disponibilidad de un módulo dentro del censo económico destinado a aspectos ambientales, y este es un proyecto que INEGI estará dando a conocer a finales de año, y es único en su estilo porque está dando cuenta de más de 5 millones de establecimientos. La implementación finalmente del expediente electrónico, una vez que se ha encontrado un modelo que posibilite la operación y cuya cobertura será universal en el país. La sistematización de un padrón general de salud que acercará a hacer efectiva la portabilidad para el acceso y uso de servicios de salud en el país. El inicio de la emisión electrónica del certificado de nacimiento y su vinculación con cartilla de vacunación. Y habrá que continuar avanzando en los mecanismos de monitoreo de condiciones ambientales en las zonas rurales, así como en Tremuro. Desde el lado de INEGI, el ejercicio de combinar ambiente y población les ha llevado a identificar que en el futuro podrían estar generando información sobre el sector de bienes y servicios ambientales, empleos ambientales y empleos verdes, gastos en protección ambiental del sector privado, indicadores de economía verde, cuentas ambientales de ecosistemas, como posibles áreas de oportunidad para profundizar el conocimiento sobre ambiente en el país. Es necesario trabajar a nivel de la sociedad en fortalecer la generación de una cultura estadística y a nivel de sectores, órdenes de gobierno y poderes en una cooperación de rendición de cuentas y de la importancia del monitoreo y evaluación como herramientas para fortalecer el quehacer, su quehacer al permitirles identificar áreas de oportunidad para la mejora de su desempeño. También que en áreas sensibles como es la ambiental, las formas de medición y los indicadores que se privilegian puedan responder a elementos políticos y no estrictamente a los de mayores beneficios a la sociedad. El cambio de los umbrales de la normatividad, por ejemplo, derivaría, según fuera el caso, en un aumento o decremento de la magnitud del aspecto que atendiera. Se identifica la necesidad de un mayor conocimiento de la información que se produce, así como una mayor divulgación de la misma, plataformas amigables, acceso ya sea por el sistema de rendición de cuentas, desde luego evitar duplicidad en la generación, y esta constituye un área de oportunidad para INEGI en su calidad de encargado de coordinar la generación estadística del país. Sería también de gran utilidad contar con un directorio de información estadística disponible sobre población, salud y ambiente para el área que nos interesa, pero se extendería a los demás. Y también lo sería identificar a todas las instancias gubernamentales cuya participación involucra esta intersección. Si tuviéramos que redondear con alguna conclusión lo generado como discusión de estos talleres, es la necesidad de hacer una coordinación más estricta entre las narrativas de diferentes sectores y la operación que conllevan. Pese a que la preocupación sobre el cambio climático, por ejemplo, se ha apropiado y es una agenda que está presente, el discurso que esta agenda genera no va acompañado de acciones concordantes en otros espacios. Y esta disociación se traduce en elementos que, por un lado, señalan que va a intentar reducirse el impacto y, por otro, en la realidad lo que generan es un incremento. Muchas gracias.